En el vasto y polvoriento corazón del oeste americano, bajo un cielo que parecía arder con los colores del atardecer, una joven de 18 años llamada Clara descendía de un carromato destartalado. Sus manos temblaban mientras sujetaba una pequeña bolsa de lona, lo único que llevaba consigo al adentrarse en una vida que no había elegido. Clara, con su cabello castaño recogido en una trenza y unos ojos verdes que brillaban con una mezcla de miedo y esperanza, había sido entregada, a un virgen, a un ranchero viudo llamado Amos Reed. Él, un hombre de 40 años con el rostro curtido por el sol y el dolor, vivía en una modesta cabaña en las afueras de un pueblo olvidado en Montana. Amos tenía 3 hijos, huérfanos de madre tras una fiebre que se llevó a su esposa 2 inviernos atrás. La gente del pueblo susurraba sobre el trato, una joven pura para un hombre roto, un intercambio frío para asegurar el futuro de Clara y la estabilidad de la familia Reed. Pero lo que ocurrió después de su llegada no fue lo que nadie esperaba. Clara, criada en un orfanato severo, había aprendido a sobrevivir con poco. Su corazón, sin embargo, era un pozo profundo de bondad, forjado en las noches solitarias en las que soñaba con un hogar que nunca tuvo. Cuando el carromato se alejó, dejándola frente a la cabaña de Amos, sintió el peso de los ojos de los 3 niños observándola desde el porche. Caleb, de 12 años, tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados, como si la culpara por ocupar el lugar de su madre. Sarah, de 9, escondía su rostro tras un mechón de cabello rubio, temerosa pero curiosa. Y el pequeño Tommy, de apenas 5, aferraba un caballito de madera, sus ojos abiertos de par en par. Amos, con una voz áspera pero no cruel, le dijo: «No espero amor, niña. Solo necesito ayuda con los chicos y la casa. Haz tu parte, y estarás bien». Clara asintió, tragándose el nudo en la garganta. Pero en su interior, una chispa de determinación se encendió. No solo sobreviviría, sino que encontraría una forma de traer luz a este lugar. Los primeros días fueron un torbellente de silencio y desconfianza. Caleb la evitaba, murmurando que no necesitaba una madre postiza. Sarah apenas hablaba, y Tommy se pegaba a ella como una sombra, pero solo porque no tenía a nadie más. Amos, consumido por el trabajo en el rancho, llegaba al anochecer con los hombros encorvados y pocas palabras. Clara, sin embargo, no se rindió. Preparaba el desayuno antes del amanecer, limpiaba la cabaña hasta que relucía, y cosía los agujeros en la ropa de los niños con una paciencia que parecía infinita. Una noche, mientras remendaba una camisa de Caleb, encontró un dibujo arrugado en el bolsillo, un bosquejo de una mujer sonriendo, claramente su madre. Clara no dijo nada, pero guardó el dibujo con cuidado, como si fuera un tesoro. Fue entonces cuando decidió que no solo cuidaría de ellos, sino que sanaría las heridas que llevaban en el alma. Una tarde, mientras Clara colgaba la ropa en el tendedero, Sarah se acercó tímidamente. «¿Sabes hacer trenzas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Clara sonrió y, sin decir mucho, sentó a la niña en un taburete y comenzó a tejer su cabello con suavidad. Mientras trabajaba, le contó historias de su infancia, pequeñas anécdotas sobre cómo aprendió a hacer pan en el orfanato o cómo una vez persiguió a una gallina por todo un corral. Sarah, por primera vez, soltó una risita. Caleb, que observaba desde la distancia, fingió no escuchar, pero Clara notó que sus hombros se relajaron. Esa noche, cuando Clara dejó un plato de galletas recién horneadas en la mesa, Tommy se acercó corriendo y le dio un abrazo torpe. Fue un gesto pequeño, pero para Clara, fue como si el sol hubiera salido en plena noche. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Amos seguía siendo un muro de piedra. Una noche, después de que los niños se durmieran, Clara lo encontró sentado en el porche, mirando las estrellas. «¿Por qué haces tanto?», le preguntó con brusquedad. «No te pedí que intentaras ser su madre». Clara, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, respondió: «No estoy intentando ser ella. Solo quiero que ellos sepan que alguien los quiere, incluso si no soy lo que esperaban». Amos la miró por un momento, y algo en sus ojos cambió, como si viera a Clara por primera vez. Pero no dijo nada más y volvió a su silencio. El giro inesperado llegó con la primavera.
Una tormenta feroz azotó el rancho, destruyendo parte del granero y dejando a las pocas vacas de Amos atrapadas en un corral inundado. El pueblo, que ya veía a Amos como un hombre acabado, no ofreció ayuda. Clara, sin embargo, no dudó. Recordó las lecciones del orfanato sobre trabajar juntos para sobrevivir y organizó a los niños para salvar lo que pudieran. Caleb, aunque reacio, siguió sus instrucciones para reforzar el corral. Sarah y Tommy llevaron mantas para mantener calientes a los animales rescatados. Clara trabajó sin descanso bajo la lluvia, ayudando a Amos a liberar a las vacas. Cuando una de ellas, una ternera joven, quedó atrapada en el lodo, Clara se lanzó al agua helada para liberarla, ignorando el frío que le calaba los huesos. Amos, al verla, corrió a su lado, y juntos lograron salvar al animal. Por primera vez, trabajaron como un equipo, y cuando la tormenta pasó, Amos la miró con algo que parecía gratitud, pero también asombro. El punto de inflexión llegó semanas después, durante la fiesta del pueblo. Clara había convencido a Amos para que los niños asistieran, aunque él se resistía. No tenemos nada que celebrar, gruñó. Pero Clara insistió, diciendo que los niños necesitaban alegría. En el pueblo, mientras los niños jugaban y reían, Clara notó que Amos se mantenía al margen, observando desde la distancia. Decidió arriesgarse. Sacó el dibujo que había encontrado en la camisa de Caleb y se lo entregó a Amos. Esto estaba en las cosas de Caleb, dijo suavemente. Creo que él quiere recordarla, P. Pero también necesita seguir adelante. Todos lo necesitan. Amos tomó el dibujo con manos temblorosas, y por primera vez, Clara vio lágrimas en sus ojos. Ella era mi mundo, murmuró. Clara asintió. Y ellos son el tuyo ahora. Déjame ayudarte a cuidarlos. Esa noche, de vuelta en el rancho, ocurrió algo extraordinario. Amos reunió a los niños y a Clara en la mesa. Con voz quebrada, les habló de su esposa, de cuánto los había amado, y de cómo había estado tan perdido en su dolor que olvidó vivir por ellos. Luego miró a Clara y dijo, tú no eres solo una ayuda, Clara. Eres parte de esto ahora. Gracias. Caleb, que siempre había sido el más duro, se levantó y, con los ojos húmedos, le dio a Clara un abrazo. Sarah y Tommy se unieron, y por un momento, la cabaña se llenó de un calor que no provenía del fuego en la chimenea. El clímax emocional llegó un mes después, cuando Clara descubrió que el rancho estaba a punto de ser embargado. Amos había mantenido en secreto las deudas, temiendo que la verdad destruyera lo poco que habían construido. Clara, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Recordó un viejo collar de su madre, lo único que había conservado del orfanato, y lo vendió en el pueblo sin dudarlo. Con el dinero, pagó parte de la deuda, pero no fue suficiente. Entonces, en un acto de pura generosidad, Clara fue de puerta en puerta, contando la historia de los niños, de cómo habían perdido a su madre pero no la esperanza. Los habitantes del pueblo, conmovidos por su valentía y su amor desinteresado, se unieron para ayudar. Algunos ofrecieron dinero, otros comida, y otros trabajo para Amos. El rancho se salvó, pero más importante aún, la comunidad, que antes había dado la espalda a los Real, los acogió como familia. Al final, Clara no solo salvó el rancho, sino que transformó una casa rota en un hogar. Amos, liberado de su dolor, comenzó a sonreír de nuevo. Caleb aprendió a confiar, Sarah a soñar, y Tommy a reír sin miedo. Clara, que había llegado como una extraña, se convirtió en el corazón de la familia, no porque reemplazara a nadie, sino porque les enseñó que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. La gente del pueblo, que una vez había susurrado con juicio, ahora hablaba de Clara con admiración, diciendo que su bondad había cambiado todo. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Montana, Clara se sentó en el porche, con Tommy dormido en su regazo y Sarah a su lado, contándole un cuento. Caleb, ahora más abierto, trabajaba junto a Amos en el corral, riendo por algo que su padre había dicho. Clara miró el horizonte, sintiendo que, por primera vez, tenía un lugar al que pertenecía. La lección que dejó en todos fue simple pero poderosa: el amor desinteresado, la bondad sin esperar nada a cambio, puede transformar no solo una vida, sino un mundo entero.
Y en ese rincón olvidado del oeste, Clara demostró que incluso en los tiempos más oscuros, una sola chispa de humanidad puede encender una llama que nunca se apaga.